Bendiciones, Dios le bendiga, pueblo de Perú. Muchas bendiciones a todos los hermanos, amigos que se conectan en esta plataforma para poder escuchar la palabra del Señor en este hermoso tema: cómo formar líderes auténticos. Un abrazo, un saludo especial, querido pastor José Ulloa, a su familia, a toda la congregación, todos los hermanos de Perú, a toda Suramérica, a toda Iglesia de Dios en Cristo de Suramérica, de Argentina, de Perú, de Chile. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. A mi amado pastor Álvaro, allí en Brasil, Sao Paulo, Brasil. Dios te bendiga, mi amado. Mucha fortaleza a todo el pueblo de la iglesia de Sao Paulo, de Iglesia de Dios en Cristo en Sao Paulo, Brasil, en estos momentos difíciles. Al obispo Mariano, un abrazo. Y bueno, estamos orando desde Colombia por ustedes, cosas que pasan, y nos unimos desde la distancia para enviar una palabra de fortaleza allí a los amados hermanos de Brasil. Ánimo, que la fe sea fortalecida y que Dios sea trayendo consuelo para todas las familias. Bueno, amados, estamos compartiendo en esta noche cómo formar líderes auténticos. Un hermoso tema, un tema muy amplio que en pocos minutos no podríamos poder desmenuzar todo lo que significa este tema. Y bueno, lo que hoy hace mucha falta en la iglesia es el liderazgo, y es formar líderes. Todos nosotros tenemos pasión por el fútbol. Perú tiene pasión por el fútbol, Colombia, Brasil, Chile. Ya en poco tiempo vuelven otra vez las eliminatorias, pero quería hablarles algo sobre, ya que estamos hablando sobre este tema, líderes auténticos. Hace unos pocos meses, el año pasado, entrevistaron a nuestro capitán de capitanes, Carlos El Pío Valderrama, jugador de la selección Colombia. Llevó a nuestra selección a 3 mundiales, y le preguntaron cómo él llegó a ser capitán, y él respondió las siguientes palabras: bueno, pues a mí me escogieron, yo no me ofrecí, yo me escogieron porque era el primero que llegaba a entrenar a las concentraciones y el último que me iba. Y decía unas cosas muy particulares. Él decía: yo me acostaba temprano, no me gustaba trasnochar, era siempre pensando en el partido. Si alguien estaba en mi cuarto y llegaba después de 10, de 11 de la noche, no podía estar haciendo ruido porque era tiempo de descanso. Eso a él lo formó como un líder en la parte deportiva. Y hoy necesitamos que nosotros en la iglesia seamos formadores de líderes auténticos. Y qué mejor ejemplo a través de la palabra del Señor, que Dios nos llama a liderar, y Dios nos dice por qué y cómo Dios nos llama a liderar, a formar esos líderes auténticos, porque somos y nacimos para liderar. Somos creados, fuimos creados a la imagen de Dios. Y como fuimos creados a la imagen de Dios, significa que fuimos creados para liderar. Dios toma a Adán, lo coloca en el huerto del Edén y lo coloca para liderar. Otro punto para tener en cuenta es que Dios a los hombres dio autoridad. Dios dio a los hombres autoridad. Dios le dio a Adán, el primer hombre, le dio autoridad. En ese liderazgo que Dios le dio, también Dios le dio autoridad sobre la tierra. Y lo vemos ahí en los versículos de Génesis, cómo Dios le dio potestad sobre los peces, sobre los animales, sobre la tierra. Si Dios nos dijo que señoreáremos, debemos tener una aptitud para hacerlo. La actitud es diferente, pero hoy en el liderazgo necesitamos tener aptitud. Aptitud es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad. Tenemos que tener una función de servicio y que estemos capacitados
para ejercer esa actividad. Porque muchos son líderes, pero no han sido capacitados. Muchos son llamados, dijo Jesús en su palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y Dios a nosotros nos ha escogido para liderar. Quiero tomar el ejemplo en este hermoso tema de un hombre que Dios escogió en el liderazgo y fue Moisés. Y la palabra nos dice que cuando Dios llama a Moisés para liderar, Éxodo capítulo 3 empieza a ver unas excusas en el liderazgo de Moisés, y esas excusas pueden estar en nuestras vidas, pueden estar en tu vida, en tu ministerio. Puede ser pastor, puede ser líder en cualquier campo, o puede estar en otro campo, no solamente en la iglesia, sino en otro campo del trabajo, de tu empresa. Y quiero nombrarte algunas cosas que nos ilustra la palabra del Señor a través de este siervo tan importante en el liderazgo que es Moisés. Y es lo que dice Éxodo capítulo 3:11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a Egipto a los hijos de Israel? Para sacar de Egipto a los hijos de Israel. La primera excusa que presentó Moisés en el liderazgo es: ¿quién soy yo? Y muchas veces nosotros nos preguntamos: bueno, ¿quién soy yo para que Dios me haya llamado? ¿Quién soy yo? Sea hombre, sea mujer, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que si Dios me escogió, si Dios me llamó, y empezamos a colocar excusas. No, yo creo que no soy el escogido, yo creo que a mí Dios no me escogió. Y en algún momento del ministerio, de tu liderazgo, tú te has preguntado eso. Bueno, seguramente Dios no me escogió a mí. ¿O será que fui yo quien me lancé al ministerio? ¿Será que fui yo por mi emoción que quise llegar a tomar esta posición? Empiezan a haber excusas. En el liderazgo, lo primero que Moisés empezó fue a colocar excusas. La excusa número 1, ¿quién soy yo? La excusa número 2, ¿quién eres tú? Éxodo 3:13 dice ahí la palabra del Señor. Moisés le dijo a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan ¿y cuál es su nombre? Moisés le preguntaba eso a Dios: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Cómo me voy a presentar yo al pueblo? ¿Cómo me voy a presentar a un pueblo para decir: no, fue que Dios me escogió a mí? Y Moisés tenía impedimentos, porque tenía impedimentos físicos. Lo podemos ver más adelante, que una de las dificultades que tenía Moisés era su lengua. Tenía dificultades de dislexia para poder hablar. Puede ser una excusa. Pero hoy podemos ver cómo en el liderazgo muchos hombres Dios ha levantado. Podemos ver en la música cómo hombres Dios ha levantado. Beethoven tenía dificultades de audición. ¿Y cuántas obras no compuso en la música y esa habilidad para tocar el piano? Dios escogió a Moisés, un hombre con dificultades para hablar, pero para ser un gran líder. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí. La excusa: ¿quién eres tú? Moisés le pregunta a Dios: ¿quién eres tú? Sin imaginarse que iba a ser un hombre que Dios iba a escoger en el liderazgo para marcar la historia del pueblo de Israel. La tercera excusa, y esta sí la tenemos muy marcadas: ¿y qué si no nos escuchan? Moisés respondió: va a resultar que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Más bien dirán: el Señor no se te ha aparecido. No me van a escuchar. Una excusa en el liderazgo es que creemos que no nos van a escuchar. El profeta Jeremías, Dios lo escogió para hablarle a reyes, para hablarle a la nación, para que se volviera a Dios. Y vemos cómo la nación
no escuchaba lo que Jeremías decía. Pero no debe ser excusa para que nuestro liderazgo lo tomemos para no servir a Dios. Porque si Dios te escogió, Dios te llama, Dios te capacita, Dios te envía, Dios respalda y Dios provee. La cuarta excusa que dice Moisés es: Señor, pero yo nunca he sido un buen orador, no tengo buenas palabras. Eso lo dice ahí en Éxodo, ya en el siguiente capítulo 4, verso 10, dice: entonces Moisés le dijo al Señor: ¡ay, Señor! Muchas veces lo decimos: ¡ay, Señor! Yo nunca he sido un hombre de fácil palabra, yo no sé cómo hablar. Ni antes ni ahora, ¿qué hablar con este siervo tuyo? Y es que soy muy lento para hablar, dice ahí el versículo, lo que le hablaba hace unos minutos. Y mi lengua es muy torpe. Una excusa. Nunca he sido un buen orador. Pero Dios lo escogió. Dios escogió a este hombre porque conocía su corazón. Y la quinta excusa, que esa es la que tenemos muy común: Señor, bueno, tú puedes buscar otra persona puedes tú buscar en reemplazo mío. La quinta excusa: sé que puedes hallar a alguien más, porque dice ahí la palabra en el mismo capítulo 4, verso 13, dice: y Moisés dijo: ay, Señor, por favor, envía a quien debes enviar. Señor, envía a otro. Una vez escuché un testimonio de unas personas que estaban en Argentina, en el metro de Buenos Aires, y él se quedó observando un grupo de muchachos que querían subir al metro a evangelizar. Y estaban debatiendo: bueno, pero ¿quién sube primero? ¿Quién va a predicar primero? ¿Quién va a compartir la palabra primero? Y estando ellos en esa discusión, pasaron muchos minutos, y cuando ya ellos decidieron, bueno, subir al metro para predicar la palabra del Señor, cuando subieron, otros ya estaban predicando. No permitamos que el tiempo de Dios perfecto, Dios en todo tiene un tiempo. El kairos de Dios, el tiempo de Dios, que nos podamos mover en el liderazgo en el tiempo de Dios. Porque estamos enfrentando una crisis global de liderazgo. Nuestras naciones hoy tienen crisis. Nuestros gobernantes, hay crisis de liderazgo. Lo podemos ver en nuestros gobiernos, en nuestras administraciones. Lo podemos ver también en la iglesia, cómo están nuestros líderes. Hoy queremos que los líderes quieren ser formados como si fueran en un horno microondas, que en menos de pocos segundos ya estar preparado. El liderazgo toma tiempo prepararnos, toma tiempo. Pablo dice en la palabra que él estuvo muchos años a los pies de Gamaliel formándose. Dios quiere que nosotros nos formemos, Dios quiere que nosotros seamos formadores de líderes. La Biblia nos enseña que hubo un periodo después de que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, y es el periodo de los jueces. Y ahí podemos ver cómo Dios levanta muchos líderes: Sansón, Jefte, Gedeón, bueno, muchas mujeres también que Dios levantó. Ahí podemos ver esas ilustraciones en ese periodo de los jueces, esos líderes que fueron levantados. Pero quiero invitarte para que leas el último versículo del libro de los jueces. El último versículo que habla de todo el recorrido de estos hombres, de estos grandes líderes que Dios levantó a su pueblo. ¿Y cómo termina el último versículo? Dice: y durante este tiempo en Israel no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Como quien dice en nuestro dialecto, cada quien hace lo que se le dé la gana. Así termina ese versículo en el libro de los jueces. Porque en el liderazgo y en este tema que estamos hablando, hay un caos en el liderazgo debido a que muchas veces no marcamos precedentes en la autoridad,
y dar cuentas. Y algo muy importante es que en el liderazgo necesitamos estar sometidos a una autoridad. Y también necesitamos dar cuentas. Tú necesitas estar sometido bajo alguien, bajo una autoridad, porque necesitamos dar cuenta. La Biblia enseña que debido a que los judíos que ocuparon Canaán fueron rodeados de enemigos agresivos. Y muchas veces el pueblo de Israel no habían manera de cómo enfrentarlos, porque a veces y muchas veces se olvidaron de Dios, empezaron a pecar, y Dios empezó a levantar estos líderes que le hicieran frente a estos enemigos. Por ejemplo, los madianitas. Vemos ahí en el libro de los jueces cómo los madianitas se levantan contra el pueblo de Israel para robarle sus cosechas, para tomar sus tierras. Y Dios, de una manera especial, de una manera sobrenatural, llama a Gedeón y lo levanta para ser un líder. Pero lo llama para ser un líder que influencie en Israel. Y hoy necesitamos como líderes influenciar en la iglesia. Si yo te preguntara cuáles líderes han marcado tu vida, han marcado tu corazón, han marcado tu liderazgo, aquellas personas que tú has aprendido, me gustaría ser como este líder, me gustaría ser como este pastor, me gustaría ser como él. O que las personas en la iglesia puedan decir, me gustaría ser como mi pastor. ¿Pueden decir eso ellos de nosotros? El pueblo de Israel, cuando llega a ese tiempo de los jueces, ya había muerto Moisés, ya había pasado Josué, y no había un orden, no había una expectativa. Nuestras congregaciones pueden estar en desorden, y es porque no hay liderazgo. No hay un líder. Muchas veces la moral está baja. Es porque hay un desorden, no hay un líder que tome la bandera, que tome, como decimos aquí en Colombia, ponerle el pecho a la brisa. Cuando el liderazgo es puro, cuando Dios llama a un hombre, lo escoge y empieza a formarlo como líderes para ser líderes efectivos, siempre comienza con una necesidad. ¿Sabe? Cuando hay una necesidad es cuando empieza el liderazgo. No es solamente ir a la escuela bíblica para que seamos formados teológicamente. El liderazgo empieza siempre con una necesidad. Unas palabras de mi apreciado amigo y obispo Vincent Matthews. En una ocasión él nos compartía y nos decía, si quieres empezar un liderazgo, cualquier árbol que dé sombra es un buen lugar para empezar una iglesia. Porque esa necesidad enciende una pasión. Y esa pasión se enciende dentro de la persona porque hay una necesidad. Y esa persona empieza a actuar en respuesta a la necesidad. Y esa necesidad entonces empieza a entrar en acción y va a mover a otros a cooperar. Entonces esa persona va a influenciar en otros y los va a animar. ¿Para qué? Para ayudar en esa necesidad. A veces lo vemos, yo lo vi, me causó el ejemplo de una película, creo que se llamaba Baldo, de Walt Disney, de un perrito que no era igual que los otros, como con esa capacidad para estar jalando los trineos, pero él tenía algo particular, algo diferente, era como un perro criollo. Pero dentro de su corazón era un líder. Y hay una escena donde el perro el que era el líder, pues tenía sed y todos llegaron a un pozo a tomar agua y como él era el líder, él empezó a gruñir a los demás porque él era el líder, él tenía que tomar primero. Y Baldo toma la actitud de un líder, fue y con su capacidad hizo un hueco para que todos pudieran tomar agua. ¿Sabe? En estos momentos lo que estamos pasando de pandemia, de dificultad, es donde se ven los verdaderos líderes.
una llamada, un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En estos momentos es que sabemos quién es y qué capitán es el que nosotros tenemos. Y ya para terminar, porque es muy amplio, pero bueno, es algo poquito que les comparto. Y es que cuando el liderazgo es puro, las personas encuentran un don dentro de sí, un don. Hay dones en tu vida. Y ese don entonces tú empiezas a prepararlo. ¿Para qué? Para que se desarrolle, para que crezca. Y a medida que ese don va creciendo, se va desarrollando, eventualmente entonces tú vas a entrar a un lugar, a un tiempo de servicio, de servir a otros. Y eso va a ser como una plataforma, ¿para qué? Para influenciar en otros. Porque todo empieza a florecer, ¿por qué? En base al don, a ese regalo que Dios te ha dado, a ese llamado que Dios ha depositado en tu vida. Como decía Pablo, añádele a esas cosas conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia añádele piedad. Porque si esas cosas, esos dones están en nuestras vidas, no nos van a dejar estar ociosos. Pablo le escribía a la iglesia. Hay una crisis de liderazgo y los invito a todos ustedes que están escuchando esta conferencia, cortas palabras que cada pastor comparte, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para que el liderazgo en la iglesia sea fortalecida, para que Perú sea fortalecido, para que Latinoamérica sea fortalecida y la iglesia sea fortalecida. Señor, te doy gracias por este tiempo. Bendigo cada hermano, cada hermana. Señor, bendigo el liderazgo. Bendigo la iglesia, los hermanos de Brasil, de Chile, de Perú, Señor, de Argentina, de Colombia. Padre de la gloria, nuestro liderazgo hoy está en crisis, pero tenemos el mejor líder, que eres tú, oh Jesús, en el cual tú moriste en la cruz, nos diste ese ejemplo de servicio, porque te humillaste, Señor, hasta hacerte hombre y viniste para servir. Ayúdanos para servir a otros, Señor, para ser heraldo para otros, para ser ejemplos para otros. Fortalece, Señor, al que se encuentre débil. Señor, suple al necesitado, sana al enfermo, y que tu favor, tu misericordia sea ahora y siempre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te bendigo, Perú, amados hermanos, Dios me le bendiga y gracias por este hermoso espacio. Muchas bendiciones. Su pastor y amigo Óscar Vázquez. Un abrazo.